Porfirio Díaz fue un mexicano que se desempeñó como militar y presidente de México en 7 ocasiones. A su periodo presidencial se le llamó Porfiriato. Este periodo presidencial abarcó entre el 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. Porfirio Díaz fue presidente de México por más tiempo que nadie. Después de su heroísmo al mando de tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de Estado contra el presidente Benito Juárez, en la fallida revuelta de la Noria en 1871. Su revuelta de Tuxtepec, justo antes de las elecciones de 1876 contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, tuvo éxito y luego ejerció como presidente el 23 de noviembre de 1876 al 30 de noviembre de 1880. Durante este periodo calmó a los inversores estadounidenses y estableció relaciones con las potencias europeas. Manuel González fue elegido presidente para los próximos 4 años, mientras que Porfirio Díaz ejerció de ministro de Desarrollo y gobernador de Oaxaca. En 1884, Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron a México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron al capital extranjero para invertir en minas y factorías. Sin embargo, su gobierno hizo todo esto a expensas de derechos políticos básicos y control económico. Muchos críticos del régimen fueron encarcelados o asesinados. A medida que las décadas pasaban, Díaz se apoyaba cada vez más en el fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. Durante la dictadura de Porfirio Díaz, el gobierno se esforzó por conseguir el reconocimiento de otras naciones, lográndolo en 1878 con los Estados Unidos. También se dio un incremento a la desigualdad entre las diferencias de las clases sociales e incluso entre las etnias, ya que los pueblos indígenas fueron utilizados como mano de obra barata. La prensa era libre, también se vio afectada negativamente por el mandato de Porfirio Díaz. Algunas de las medidas que el porfiriato tomó para evitar que las noticias tocaran temas que no eran de su conveniencia, como por ejemplo lo fueron las torturas, el soborno y las desapariciones, 3 elementos característicos de ese periodo. El abuso del poder. La política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente. Porfirio se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora, incluso promovió la no reelección. Pacificó el país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo momento apoyado por los rurales y la policía secreta. Así sucedió con los yanquis de Sonora y con los mayas en Yucatán. Cuando hablamos sobre el porfiriato, la tradición nos dice que es una historia de explotación, de niveles de desigualdad parecidos a los de México colonial, caracterizada por la figura del peón encasillado, los jornales que apenas llegan a los niveles de subsistencia y una élite política y económica que extraía tanto como le era posible. Los grandes ganadores fueron los terratenientes, que vieron sus ingresos triplicarse en el periodo y con ello impulsaron el crecimiento del ingreso per cápita sin que la mayor parte de la población se beneficiara. Los grandes perdedores fueron los campesinos, que, además de despojos de tierra y explotación, vieron sus ya por sí de bajos ingresos diluirse en el periodo de inflación en la última década del porfiriato. Características políticas del porfiriato. 1. Reducción de garantías y libertades individuales. En esta, el porfiriato fue un periodo dictatorial que no respetaba las garantías ni las libertades individuales, las cuales fueron reducidas mediante reformas y enmiendas constitucionales. Estos cambios políticos en la Constitución permitieron la anulación de las garantías, así como la restricción de la libertad de expresión y censura de la empresa, entre otros vicios de poder. Persecución a la oposición. Las políticas de la llamada paz porfiriana para acabar con las guerras internas del país se basaban en la represión y eliminación sistemática de cualquier rebelión o movimiento insurgente. 3. Centralización del poder. Porfirio Díaz gobernó de forma autócrata, con autoritarismo político, superponiendo el poder ejecutivo a la independencia de los demás poderes, que es presidenciales. 4. Democracia simulada. Durante el porfiriato, un solo grupo se mantuvo en el poder,
mediante elecciones simuladas para cumplir con los trámites y requisitos democráticos. Reinaba el fraude electoral con manipulación de boletas que permitía ganar a los candidatos del Porfiriato con hasta el 99% de los votos frente a contrincantes simbólicos. Además, debido al abstencionismo, el sufragio era mayormente ejercido por funcionarios y empleados del gobierno. 5. Fundamentación positiva y progresista. El Porfiriato idealizó el camino del progreso mediante positivismo. El pensamiento científico. 6. Conciliación con la Iglesia. Durante el Porfiriato, la Iglesia Católica recobró gran poder y la influencia que había tenido desde la llegada de los españoles hasta la etapa de independencia y posteriormente Constitución de 1857. Las políticas de Porfirio Díaz permitieron que el clero recuperara gran parte de sus propiedades, aumentando su presencia en escuelas y hospitales. Además, los jesuitas pudieron volver para llevar a cabo sus órdenes religiosas. Ventajas y desventajas políticas. Entre las ventajas se pueden incluir varias, como la construcción de 19.000 kilómetros de vías férreas con inversión extranjera y la creación de red telegráfica para comunicar a todo el país. En 1891 se reglamentó la ley que establece la educación como gratuita, laica y obligatoria. Se fundó la Escuela Naval Militar y se crearon las compañías mexicanas de navegación, Transatlántica Mexicana y Navería del Pacífico. Al incrementarse el tráfico marítimo, se acondicionaron varios puertos como Veracruz, Manzanillo, Salina Cruz y Tampico. Se redujeron los gastos públicos con una administración adecuada, lo cual se ejerció con mayor control de los ingresos. También se creó una orden directa del mismo Díaz, la Universidad Nacional Autónoma de México, también conocida como UNAM por sus siglas. Aunque las acciones de Porfirio Díaz que tuvo en su dictadura tuvieron ventajas, también hubo desventajas, como la industrialización y modernización del país que estaba a manos de la minoría y solo permitían hacer negocios con inversores extranjeros. La época quedó marcada por el fraude electoral, la represión y la corrupción. Se suman además la explotación sistemática de la población indígena, que fue relegada a la esclavitud, después de provocar una matanza para quitarle sus tierras. Además, a los campesinos les fueron arrebatadas sus tierras por orden del propio Díaz. Toda tierra que no estuviera ocupada debía ser confiscada. Todo eso fue un caldo de cultivo para que se produjese la revolución protagonizada por Francisco Madero.